Hola, hoy vamos a estudiar el movimiento de una onda en una cuerda. Esto corresponde al movimiento de una onda mecánica en un medio en una dimensión. Acá estamos observando una onda estacionaria en una cuerda. Observen que estamos fuera de la fundamental, ya que estamos viendo un armónico. Y si yo duplico la frecuencia, como para ver que estoy efectivamente para ver efectivamente que esta frecuencia corresponde a la frecuencia de una onda estacionaria, si yo duplico la frecuencia, es decir, 1.64, antes tenía 0.82, debo observar el doble de oscilaciones. En este caso, tengan en cuenta que habíamos una oscilación y se devolvía. Ahora vamos a ver dos oscilaciones y se devolvía. Miren, efectivamente tenemos dos oscilaciones que se devuelven y esto es una onda en una cuerda. Vamos a proceder a analizar este movimiento en detalle para determinar, a partir de los datos que conocemos, que en este caso sería la tensión de la cuerda, cómo es que se produce este movimiento a partir de las leyes de Newton. Listo, entonces vamos a analizar el caso que tenemos, que corresponde a una fotografía del movimiento que acabamos de observar. Para ello voy a tomar un segmento de cuerda, este segmento de acá, y voy a analizar cómo se mueve ese segmento de cuerda. Por lo tanto hay que asignarle una masa. Voy a suponer que la cuerda tiene una densidad uniforme y esa densidad uniforme la describo como mu, que sería una densidad lineal. De tal forma que si yo quiero conocer la masa de un segmento pequeñito de acá, que tiene una separación delta de x, básicamente yo tendría un delta de masa que sería igual a mu por delta de x. Esto nos permite describir un segmento de la cuerda conociendo solamente el parámetro de densidad lineal. Ok, tengan en cuenta que el movimiento ocurre de esta forma. Tenemos una tensión que mantiene a la cuerda tensa y es la que permite que se propague el movimiento. Vamos a suponer que tenemos una cuerda que es inextensible y en esta cuerda la tensión es homogénea, es la misma tensión en todos lados. Entonces aquí la tensión va a estar aplicada a un cierto ángulo, mientras que la tensión en la parte de la izquierda está aplicada a un ángulo menor. Recuerden que este movimiento iba hacia arriba, o sea, este movimiento iría hacia arriba. Sin embargo, el efecto neto de la tensión, por lo que tenemos dos ángulos diferentes, el efecto neto de la tensión es tal que la tensión, la fuerza neta de sumar las dos tensiones va a ser siempre en dirección contraria, en sentido contrario al movimiento. En este caso sería hacia abajo. ¿Ok? Con esto ya nosotros podemos pasar a analizar un segmento de la cuerda. En un segmento de la cuerda nosotros tenemos este pequeño diferencial de masa, como lo habíamos definido, con una cierta densidad lineal. Y vamos a analizar los extremos que tenemos en esta cuerda. Noten que a pesar de que la tensión la estamos suponiendo que es la misma en toda la cuerda, hay diferentes ángulos en los cuales se aplica esta tensión. Y esto es lo que va a marcar la diferencia en el movimiento que estamos estudiando. Bueno, entonces estamos analizando el segmento de cuerda que está descrito en una cierta posición que hemos llamado x1. Este segmento de cuerda se puede mover en dos sentidos, hacia arriba y hacia abajo de esa posición. Ese es el movimiento que vamos a analizar. Noten que como la cuerda tiene una distribución a lo largo de x y se mueve en el tiempo, la podemos describir en este movimiento ondulatorio como una función en x y en el tiempo. Entonces, la segunda ley de Newton, que es la que nos va a ayudar a describir este movimiento para este segmento de cuerda, va a estar dada por la sumatoria de fuerzas en Y para el caso de x igual a x1, que es el que estamos analizando ahorita, va a ser igual al diferencial de masa que tenemos por la segunda derivada de la altura, que es donde se está moviendo con respecto al tiempo. Tengan en cuenta que tomo segunda derivada parcial, dado que la variable que estamos analizando es una función de dos variables, que es el tiempo y la posición. Entonces tenemos que tomar derivadas parciales para poder calcular la aceleración. Además, tengan en cuenta que esta aceleración es la que está dada para el movimiento, es decir, la aceleración es una ecuación que muestra el movimiento hacia arriba, mientras que la suma de tensiones tiene su valor neto hacia abajo. Por lo tanto, esta es una fuerza de restitución.
Eso quiere decir que cuando haga la sumatoria de fuerzas en Y para sumar las tensiones, tengo que tener en cuenta que esta es una fuerza de restitución, por eso le tengo que poner este signo negativo, donde tenemos en la parte izquierda T seno de teta 1, que corresponde a esta parte de acá, y para la parte derecha tendría la tensión menos T seno de teta 2, que corresponde con esta parte de acá. El siguiente paso que tenemos que dar es analizar estas funciones senos para poder nosotros seguir con el análisis de esta ecuación. Bueno, entonces pasamos a analizar cuidadosamente el segmento este de la izquierda. En este segmento de la izquierda tenemos una función seno y vamos a analizar esta función seno. La definición de la función seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, cuando nosotros tenemos intervalos de tiempo muy cortos, porque acuérdense que esto varía en el tiempo, nosotros vamos a tomar un intervalo de tiempo que tiende a cero. Cuando tenemos un intervalo de tiempo que tiende a cero, esto conduce a algo interesante, y es que esta h se vuelve aproximadamente delta de x. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando hacemos que el intervalo tienda a cero, este ángulo que estamos analizando acá es un ángulo que va a ser cada vez más chiquito. Además, las oscilaciones que estamos nosotros analizando corresponden a oscilaciones donde las alturas son pequeñas. Por lo tanto, esta es una buena aproximación para nosotros asumir pequeños ángulos, y de esta forma nuestra función seno de teta 1, el seno de teta 1 quedaría aproximadamente como un delta de y con respecto a un delta de x. Eso significa que en el momento en que yo haga el límite de delta de t que tiende a 0 para el seno de teta 1, que es el caso que nos interesa, yo voy a obtener una derivada parcial de y con respecto a x. Y esto va a estar evaluado en la porción x1. Recuerden que esto que está aquí corresponde a la parte izquierda. Ahora, para la parte derecha, que sería esta de acá, tendría también una derivada parcial de y con respecto a x, pero aquí el x está evaluado en x1 más delta de x. De tal forma que tenemos los dos extremos, el extremo de la izquierda y el extremo de la derecha. Entonces el de la derecha estaría definido por la derivada parcial con respecto a x evaluada en x1, mientras que el de la derecha estaría evaluado en x1 más delta x. Vamos a reemplazar esto en la ecuación que tenemos para el movimiento del segmento de cuerda en sentido hacia arriba y hacia abajo. Al reemplazar los valores de la función seno y seno de teta 1 y seno de teta 2 con lo que encontramos, obtenemos esta ecuación. Ahora tengan en cuenta que yo reemplacé el diferencial de masa con la definición que habíamos hecho en términos de la densidad lineal. Además de eso, factoricé la tensión y la pasé a dividir. Por eso la tensión está ahora en esta parte de acá. Tengan en cuenta que estamos analizando el caso del límite del tiempo, del intervalo de tiempo delta t cuando tiende a 0. Entonces, como ese es el caso que estamos analizando, nosotros podemos observar esta parte de aquí, que corresponde con la derivada de la segunda derivada de y con respecto a x. Porque aquí tenemos en x1 más delta de x, acá tenemos x1. Esto que está aquí es exactamente la segunda derivada de y con respecto a x. Y de esta forma tenemos la ecuación de una onda que se propaga en un medio material, en este caso una cuerda, en una dimensión. Vamos a analizar un poco más los términos de esta ecuación. Entonces ya tenemos la ecuación que nos describe el movimiento de la onda en una cuerda. De hecho, esta ecuación, la cual podemos reescribir de esta manera, describe el movimiento de una perturbación en un medio material, y esa perturbación se propaga en una dimensión, que es la dimensión x. Un término importante en esta ecuación, como estamos viendo, es este término que llamamos c cuadrado, que sería la tensión entre la densidad lineal. Ese término corresponde a la velocidad. Miremos, por ejemplo, aquí está la cuerda tensionada con una cierta tensión y voy a iniciar el movimiento. Observen que hay una velocidad con la que se comienza a propagar la onda. Esa velocidad con la que se propaga la onda es la que está determinada por este término c en la ecuación. Y para el caso de la onda en una cuerda, esa velocidad está determinada por la tensión y la densidad lineal. Ahora vamos a analizar cuidadosamente la forma de la onda.
Observen que aquí tenemos una función sinusoidal, pero miren que esa función sinusoidal está variando en el tiempo. Entonces tenemos una función que depende del espacio de x y depende del tiempo. Nosotros podemos, para la ecuación que estamos analizando, describir la solución en términos de una función que depende de la posición y depende del tiempo. Y la forma más simple de describir este movimiento, esta onda, es por medio de una función sinusoidal. Tengan en cuenta que en esta función sinusoidal la distancia entre dos máximos consecutivos en el espacio corresponde con la longitud de onda, y esa longitud de onda se relaciona con el número de onda. El número de onda es la frecuencia espacial, que tanto se repite en el espacio la onda. Y también tenemos una frecuencia en el tiempo, que es la frecuencia angular, que está asociada con la frecuencia de la onda de oscilaciones por segundo. F sería la frecuencia de la onda en Hertz. Entonces vamos nosotros ahora a tomar la primera derivada y la segunda derivada con respecto al tiempo. Lo mismo vamos a hacer con la posición. Al realizar esto, nosotros encontramos que para la segunda derivada con respecto a la posición, encontramos que la segunda derivada es igual a k cuadrado y de x de t. Al tomar la derivada respecto al tiempo, obtenemos entonces la componente del tiempo. Lo que voy a hacer ahora es reemplazar esto en la ecuación que hemos encontrado para nuestra onda. Al reemplazarlo, encontramos simplemente esta ecuación. Si reemplazamos las definiciones del número de onda y de la frecuencia angular, encontramos la conocida ecuación que relaciona la longitud de onda, la frecuencia de oscilación y la velocidad de una onda que se propaga en un medio material, que también va a representar la ecuación que describe la propagación de una onda plana en un medio en 3 dimensiones. Con esto hemos descrito el problema de la propagación de una onda en una cuerda. Hemos encontrado la ecuación que describe a esta onda propagándose en un medio material, que en este caso es una cuerda, y hemos analizado los términos que componen a esta ecuación. Bueno, espero que este video sea de utilidad para la preparación de su proyecto de laboratorio.